Bueno, hay un trabajo interesante de la Federación de Profesionales y me quedo en esto de decir, estamos hablando de no la población en general, profesionales, la mayoría universitarios o terciarios, que fíjense la realidad laboral ya no del que apenas terminó el secundario, tiene el secundario, del que tiene la formación universitaria terciaria completa. Cuya familia hizo un esfuerzo enorme para que pueda estudiar, para que pueda formarse y tener un título para un futuro mejor. O sea, 1 millón el sueldo promedio, más o menos los profesionales. Esto es un sueldo ahí, arañando la línea de la pobreza. Claro, la línea de la pobreza es por grupos familiares, este es el ingreso individual. De una persona. Pero fíjate, pero hay una referencia. La mitad de los encuestados en este trabajo de los Córdoba, ¿verdad? Cordobeses, sí. Gana menos de 830.000 pesos. O sea, está bien que este sea el promedio, pero vos tenés la mitad ya ahí con un ingreso que, si es el único ingreso en la familia, es por debajo de la línea de la pobreza. Se perdieron 18% en un año respecto a la canasta básica. Bueno, el recuerdo... Claro, nuestra referencia del Centro de Almaceneros, que siempre es muy acertada, que como vos decías, es para una familia tipo. Exacto. Bueno, y los otros datos respecto a este mapa laboral de los profesionales en Córdoba. Por eso digo, si el profesional o los profesionales, que estamos en un escalón distinto, que si cuando imaginemos los pisos del Titanic, estamos en los pisos más superiores. Si imagínate para abajo el agua cómo nos está tapando. Bueno, el 48% son monotributistas, 8 de cada 10 están en las categorías más bajas del monotributo, o sea, una precarización total. El 20% está en condiciones laborales precarias. La mitad, 43%, sostiene más de un empleo y el 36% trabaja más de 10 horas. Estos dos datos pueden explicar parte del humor social. Hay gente que trabaja todo el día, que es profesional, que tiene más de un trabajo y no le alcanza. Yo pienso en los profesionales que a esta hora se están levantando con nosotros y que tienen que enfrentar un día en el que van a tener que estar en más de un trabajo, trabajar 10 horas, hacer malabares si tienen hijos para ver, porque trabajan muchas más horas de las que los chicos pueden ir a un colegio, y no les alcanza, no llegan. No hay que pensar en los que están viendo. Sí, Pensemos en nosotros, está exactamente esta radiografía. Juan Pilavice nos va a ayudar a entender, Lalo, un poquito más esta realidad, porque está con este tema en el móvil de Arriba Córdoba. Juanpi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están, equipos? Muy buenos días. Sí, la verdad que ustedes daban los datos de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba, estos datos que alarman porque más allá de este número del 52,9% de la pobreza y del desempleo, que también hablaba Lalo, cuando uno dice, bueno, una persona tiene empleo, debería tratar de vivir una vida normal, llegar a fin de mes, pero está pasando esto, que las personas para llegar a fin de mes, para no ser pobres, tienen que tener más de 2 empleos, a veces 3, trabajar más de 10 horas. En el caso de los monotributistas, una situación similar, sumado a la precarización laboral. Bueno, todo este problema económico y social se conjuga también con esto, ¿no? Con aquel que tiene empleo tampoco alcanza. Vamos a hablar con Eugenia Pedicino, quien es presidenta justamente de la FEPUC. Bueno, para que nos comente, han hecho este informe, ¿qué conclusiones pueden sacar y qué nos pueden contar? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, estos son los resultados de la encuesta que nosotros hacemos todos los años sobre las condiciones laborales. Nosotros tenemos un observatorio que vigila estas condiciones laborales todos los años. La encuesta la realizamos en junio, entonces los datos son de la situación que los profesionales universitarios teníamos en mayo, declaramos tener en mayo. Estamos muy preocupados porque, como vos decías, el 48% de los profesionales se encuentra trabajando hoy bajo la condición laboral del monotributo, que si bien está bien y es válida porque es una manera de facturar los honorarios y recibir honorarios por el trabajo y los servicios que brindamos, el problema es que dentro de ese 48% tenemos un porcentaje alto, que es el 17%, que en realidad siempre factura para el mismo empleador, si se quiere decir de alguna manera, o brinda los servicios a la misma empresa o al mismo tipo de estado, ya sea municipal o nacional. Además cumple una cierta cantidad de horas, tiene un régimen laboral casi parecido al de un empleado en relación de dependencia, entonces en realidad eso no es un monotributo, sino que es una relación de dependencia encubierta.
También estamos preocupados por la situación vinculada a los ingresos declarados. Nosotros, los profesionales, nos dijeron cuánto cobran. Estos profesionales que son monotributistas, además se encuentran en las categorías más bajas del monotributo en su gran mayoría. Y el promedio de los ingresos de los profesionales nos da aproximadamente 1.039.000, pero el promedio, si tenemos algún profesional que declaró un ingreso mayor, siempre está elevado hacia arriba. Entonces hicimos el cálculo de la mediana, que es de todos los valores que recibimos se ordenan, y vemos qué valor es el que parte al medio, esa muestra, digamos. Eso nos dio 830.000. Eso quiere decir que los profesionales de Córdoba, la mitad de los profesionales de Córdoba ganan 830.000 o menos. Si lo vinculamos con el dato que ustedes estaban diciendo sobre los ingresos y la línea de pobreza, estaríamos por debajo del valor mínimo necesario para no ser pobres. ¿Qué profesiones estamos hablando? Estamos hablando de todas las profesores, son 36 profesiones nucleadas, entidades nucleadas en FEPUC. Mayoritariamente las tenemos divididas en 4 sectores, que son las profesiones vinculadas al sector de la salud, las profesiones vinculadas a las cuestiones legales y administrativas, como abogados y contadores, entre otros, las profesiones vinculadas al sector productivo, de la producción, y las vinculadas al sector de la construcción. Si nosotros analizamos esa mediana por sector, por cada uno de esos sectores, la situación es más grave aún porque la mayoría de las profesiones se encuentran alrededor de esa mediana, pero todas las profesiones que vinculadas en el sector salud se encuentran 14% más abajo de esa mediana que tenemos entre todos los profesionales. Eso quiere decir que las profesiones de la salud todavía están cobrando menos aún, están en una mediana aproximada de 750.000. Entonces, no solamente es expresar que los profesionales universitarios estamos cobrando poco, y esto que decías vos del pluriempleo, que ese es el ingreso que logramos juntar a lo largo del mes. No es que tenemos un trabajo y cobramos un salario por ese monto que lo tenemos garantizado a fin de mes, sino que tenemos que estar haciendo múltiples tareas para lograr juntar por mes ese monto para garantizar nuestras condiciones alimentarias mínimas, para sostener el hogar que cada uno tiene, digamos. No solamente eso, sino que hay que empezar a pensar que esto hace que las profesiones universitarias dejen de ser atractivas para las nuevas generaciones, porque digo, si yo voy a tener este salario y tengo que trabajar más de 10 horas y trabajar en 2 o 3 lugares a la vez para poder lograr ese mínimo, y a la mitad de los profesionales nos pasa que lo que alcanzamos juntar está por debajo de la línea de la pobreza, difícilmente los chicos que van egresando de la escuela secundaria elijan estudiar alguna profesión universitaria. Y en el sector salud eso se agrava más, porque el ingreso es menor y porque además el tipo de tarea siempre está vinculado a brindar servicios, a estar con otros, a atender, que por ahí termina siendo menos atractivos aún, ¿no? Y los chicos están más vinculados, tienen un horizonte más, digamos, visionado hacia las tareas que se pueden hacer desde el hogar, a las vinculadas a la informática, a las que se hacen de manera individual y no a la que demandan una prestación permanente de servicios. Muchas gracias, Eugenia. No, de nada, que anden bien. Bien. Bueno, muy claro entonces las palabras de Eugenia Paisano, justamente con todos los datos que ustedes comentaban y complementando también lo que tiene que ver con las profesiones. Y esto que decía al último es muy interesante, ¿no? Cómo los chicos empiezan a pensar a la hora de proyectar a futuro, elegir o no una carrera universitaria. ¿Vale la pena, no vale la pena? Si voy a tener 2 o 3 trabajos, ¿no me conviene ir hacia otro sector, hacia el sector comercial? O bueno, buscar otras alternativas, otros caminos. Bueno, muy interesante y también para debatir este tema. Adelante ustedes.